viviendo todos, se va a hacer de manera online. Ya vamos a estar anunciando las sedes que vamos a tener, y en este caso, primero me gustaría que pueda hablar la directora general y productora general del DOC Buenos Aires, Carmen Guarini, a propósito de un poco qué es esta edición online del DOC. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Todos sabemos, ¿no?, que este es un año muy difícil, ya es casi un lugar común decirlo. Es un año especial también por la pandemia. Pero para el DOC Buenos Aires lo es doblemente, por lo que todos sabemos que es la pérdida de su creador y de su productor general, Marcelo Céspedes. Se imponía entonces realizarle un homenaje merecido, que va a consistir no solamente en la selección de sus películas, sino también de toda esta edición que va a estar dedicada a él. Es un mínimo compromiso hacia su claridad para marcarnos este camino, el de hacer y el de mostrar para seguir haciendo. Van mis agradecimientos especiales para su esposa, Alejandra Michel, y para sus hijos, Martín y Malena, por apoyar esta idea. Como dije, este ha sido un año terrible, inesperado, único, y que muchos lo dan por anulado, por perdido. Pero nosotros no quisimos sumarnos a ese pesimismo, y por eso a las dificultades que siempre tuvo el DOC Buenos Aires, porque siempre fue un festival que se hizo más por prepotencia creativa que con presupuesto, y al que este año se le agrega el hasta ahora silencio del Instituto Nacional de Cine. Por eso nosotros decidimos ponerle corazón, porque pese a todo, la vida y el arte continúan. Y por suerte el DOC gestó a lo largo de estos largos 20 años gran cantidad de amigos, de amigas, de seguidores, y todos se pusieron al hombro este festival y nos están ayudando a lograrlo. En cuanto a las instituciones, quiero destacar a la Embajada de Francia en Argentina, con quien nos une 20 años de tarea colaborativa, ya que se puede decir que gestamos juntos este proyecto y siempre nos han acompañado. Yo recuerdo a casi todos sus agregados audiovisuales, que a veces con más o a veces con menos diferencias, nos brindaron su apoyo. Este año quiero destacar de manera importante la calidez, la enorme calidez con que Remy Guittet, su actual agregado audiovisual, se puso a total disposición para colaborar con el DOC Buenos Aires. También quiero agradecer, por supuesto, a DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, que desde hace ya algunos años nos acompaña y cuya colaboración este año fue decisiva. A los amigos de siempre, la Sala Lugones, el Instituto Francés, que este año nos brindarán 2 espacios virtuales y que se van a sumar a 2 sedes, la de nuestro sitio web y la de la plataforma de documentales de DAC, DocuDAC Online. El equipo que este año nos acompaña, por obvias razones, mucho más pequeño, es igual de potente e incondicional que en el resto de nuestras ediciones. Nos une el amor al cine y a este cine. Gracias a todos y a cada uno de ellos que estarán debidamente mencionados en nuestro catálogo, pero que igual no quiero dejar de mencionar aquí. Por supuesto, comienzo por Roger Cosa, sin cuyo talento, su capacidad de trabajo y su perseverancia no estaríamos hablando hoy de esta 20ª edición. A Rolando Gallego, el gran jefe de prensa todoterreno, que ha sido una enorme adquisición. Y a Luciano Santoro y a Renzo Purriños, que desde la zona técnica nos dan la seguridad de que todo va a salir bien. Estamos todos aprendiendo el camino de la virtualidad, y yo espero que sea con regreso. Un gran gracias a Marina, a Ander y a Gorka, los amigos de San Soleil Ediciones, de aquí y de España, que nos regalarán el catálogo online. Y desde luego a todas y todos aquellos que aprecian la calidad de nuestra muestra internacional y que participan en ella a través de sus películas y de sus textos. Es demasiada mi gratitud, no entra en este Zoom, así que solo les digo por más cine de lo real, y para el año próximo esperamos poder hacer esta muestra presencial y con grandes novedades. Gracias. Gracias, Carmen. Ahora hablábamos de la virtualidad. Si todo funciona, vamos a compartirles el tráiler
el primer tráiler de esta edición, en este caso el tráiler homenaje a Marcelo Céspedes. Bueno, se está haciendo desear, mucho suspenso. Ahí tendría que arrancar. Vamos a lo real, a lo concreto. Sí. Sí. ¿Qué es lo concreto? Estamos hablando de que estamos construyendo una película, ¿no es así? Sí. Bueno, como decía Toussaint, suele fallar, igualmente se los vamos a estar pasando, la idea era compartírselos, si no, lo tienen en la página web para verlo, pero bueno, nada, suelen pasar estas cosas. Ahora va a compartirles la programación el director artístico del 20º DOC Buenos Aires, Roger Cosa. Bueno, ¿se escucha bien allí? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta presentación online, en nuestra vida confinada a Zoom, Google Meet y todos estas invenciones técnicas que nos permite sentir que a veces nuestra soledad es menor de la que tenemos. Y les agradezco que hayan dispensado este tiempo para estar aquí y hablar un rato sobre la programación del festival. Efectivamente, como decía Carmen hace un rato, el inicio del año para nosotros, no el año en general, sino el año del festival, fue un año muy complejo, muy difícil. Ya la pandemia y los efectos que tienen y la nueva situación o dirección del Inca no resultan al menos del todo favorable. No es claro, es muy difícil poder programar, prever, entender con qué se cuenta, pero junto con esto la persona que conocía a fondo todos los mecanismos de producción, además de haber sido el fundador, que es Marcelo, muere en mayo y para nosotros
ese momento yo entendí que no podíamos hacer la muestra o el festival. En ese momento dije, bueno, ya era casi del orden del inimaginable en función de cómo pensábamos en el momento de fines de abril y principios de mayo, qué iba a suceder con los festivales. Hoy es distinta la perspectiva. Yo recuerdo que Luciano Monteagudo convocó a un conjunto de directores, programadores de distintos festivales. A mí me convocó para una página, para una entrevista colectiva en Página 12, donde se trataba de pensar y proyectar en abril, mayo, cómo iban a ser los festivales durante este año, y era realmente imposible concebirlo. Luego me da la impresión que se atenuó la sensación casi apocalíptica. Desde el apocalipsis se sustituyó por el concepto de nueva normalidad, que francamente detesto la conjunción de ese sustantivo y adjetivo. Y a partir de eso empezamos a ver que los festivales podían volver. Para mi sorpresa inicial fue que un festival que para mí es muy importante dentro de lo que es la relación con el cine de no ficción o del cine de lo real, fue que FIT Marseille se hizo. Y dije, bueno, si se hace FIT Marseille, me da la impresión de que se va a empezar a abrir una posibilidad de que se hagan otros festivales. Y FIT Marseille no se hizo de manera virtual, se hizo de manera física. Bueno, a partir de esto yo me di cuenta de que probablemente no íbamos a poder acceder a una versión como la que solíamos hacer, pero que era probable o era posible de que existiese un festival al menos online. Pero la verdad es que la pérdida de Marcelo para nosotros no solamente es la pérdida afectiva, yo no lo conocí tanto, pero sí tuve una relación secretamente afectuosa, ¿no? Marcelo no era un hombre de expresar con grandes gestos su afecto, pero se le notaba, no aprendía a leer, a decodificar, era como estar frente a una película de Strauss-Hurley, uno tiene que aprender a leer en dónde se está irradiando el centro afectivo de esa película, que en un primer momento, cuando uno enfrenta esa película, la impresión que da es que está desprovista de sentimientos claros o precisos o fáciles de leer. Pero no solamente se nos perdió alguien que queríamos y que respetábamos, sino alguien que, vuelvo a insistir, entendía todos los mecanismos de producción de un festival. Yo puedo trabajar en varios festivales, pero si hay algo que no me destaco bajo ningún punto de vista es en mi relación con el dinero y cómo conseguirlo. Prácticamente creo yo que soy un desastre, y no la veo tampoco a Carmen como una mujer del nuevo capitalismo femenino que vendrá en el mundo y dominará el mundo. No lo es. Entonces, para nosotros reentender los mecanismos de producción es un aprendizaje que no es fácil, que estamos dispuestos. Hay una idea secreta por ahora de reinventar un poco el festival o la muestra el año que viene, pero no queríamos, como dijo Carmen, sumarse a ese espíritu pesimista que por momentos acecha o sobrevuela, a veces llevado por veleidades y maldades, a veces simplemente porque es muy difícil contrarrestar un día a día como el que vivimos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista espiritual, si se quiere pensar así. Frente a esta situación, la decisión de llevar adelante el festival no fue de hace mucho tiempo atrás. Empezamos a revisar la idea de hacerlo en julio. Hacia mitad de agosto estábamos que sí, que no, que sí, que no. Y ya hacia fines de agosto tomamos la decisión, lo vamos a hacer. Frente a eso, yo pensé en una programación que respetara en todos sus órdenes lo que solemos hacer en este festival o en esta muestra. Pensé que iba a ser más acotada.
de lo que es una edición acotada, pero tampoco es una edición menesterosa. O sea, hay algunas propuestas que me dan la impresión que si la hubiéramos hecho con dinero y con salas y con un Rolls Royce para ir a buscar a los invitados a Ezeiza, lo hubiéramos tenido igual. Entonces eso a mí me deja tranquilo. No hay nada que esté, al menos donde yo leo la programación, no hay nada que esté de relleno. Son las cosas que uno hubiese programado igual. Lo que sí me hubiera gustado es tener más películas y sobre todo tener salas, no plataformas solamente. Entonces, bueno, voy a pasar un poco a contar la programación, cómo está ordenada, organizada. Les voy a quitar unos 10, 15 minutos y eventualmente después, si quieren, podemos hacer preguntas, respuestas o simplemente reencontrarnos posteriormente por otras vías. Nosotros no tenemos competencia, yo no estoy en contra de las competencias de los festivales, tampoco me parece que el concepto de competencia sea omnipresente en un festival. O sea, yo creo que los festivales, entiendo el concepto competitivo, pero también cuando eso se transforma, como sucede en grandes festivales como el Festival de Cannes, todo pasa por allí, me da la impresión de que se pierde una dimensión de lo que puede ser un festival de cine o una muestra. Así que lo que tenemos son focos conceptuales, y voy a pasar a hablar. Primero que nada tenemos una película de apertura y una película de clausura. Vamos a abrir y cerrar con el mismo director. El director es conocido por todos ustedes. A mi juicio es el cineasta independiente por antonomasia que tiene el cine contemporáneo argentino, no solo por antonomasia, sino que además me parece el cineasta más popular que tenemos alrededor de nuestro universo, de nuestro ecosistema de cinematográfico. Y no solamente es popular, sino que además tiene la misteriosa capacidad de poder trabajar lo popular, desde lo popular poder hacer cine experimental. El director es Perrone. Vamos a tener un estreno mundial que es 420, que es un film que fue realizado, filmado en plena pandemia, pero como van a poder ver cuando vean la película de apertura, no es un film que hace uso o abuso de la estética de este planeta de máscaras en el que vivimos. No hay rastros ni registros estrictos de el enmascaramiento del rostro, pero está filmada en el tiempo del enmascaramiento del rostro. Entonces esto es en principio el film que abre, un film experimental, en cierta medida, de la vía más experimental, y también menos, en parte porque gran parte del material que vemos es material filmado por adolescentes. El trabajo de Perrone acá tiene una dimensión mucho más de una lectura montajista. Perrone los dirigía por teléfono, filmen esto, hagan aquello, hagan otro. Entonces las imágenes son, que estamos acostumbrados, sobre todo en algunas películas recientes de Perrone, a que tienen una contundencia material, una contundencia en las texturas, que aquí quizás no está. Lo que tiene es una relación casi intrínseca con lo real, y sobre eso sí, lo que hay un gran trabajo en la película, que trabaja sobre una dimensión del estar de esa juventud en Ituzaingó entre marzo y abril, que sí, el trabajo de Perrone es fundamentalmente sonoro. El film va a estar acompañado en la apertura por otakustas, que cuando uno dice la palabra otakustas suena como que es un invento, un neologismo, pero los otakustas son aquellos que espían, son aquellos que miran entre algo muy cinematográfico, digamos que todos ustedes y nosotros en este momento estamos haciendo otakustas, porque estamos mirándonos, espiándonos a través de una cámara en nuestras casas, la mayoría de nosotros.
La película es de Mercedes Gaviria Jaramillo, que es la hija de Víctor Gaviria, cineasta colombiano. En Colombia hay 3 cineastas claves, uno de ellos Luis Ospina, bueno, ya no está más entre nosotros. Bueno, hay otros más de esta generación, pero el otro importa, bueno, Mayolo obviamente, y el otro es Gaviria. Es la hija de Gaviria, que vive en Argentina. Y hubiéramos querido tener también su largo, pero bueno, no, por razones X no va a estar, pero sí tenemos este corto, que es estreno mundial también. O sea que nuestras 2 películas iniciales son 2 estrenos mundiales, y Otakusta es una película, es un corto, pero es inteligentísimo porque trabaja la disyunción del sonido y la imagen con una gran inteligencia, capaz de poder hacer concurrir en los escasos 15 minutos que emplea para hacer la película, se puede entrever la realidad política colombiana de hoy, la realidad argentina política de hoy. Es una película filmada hace apenas meses, y está la intimidad de la realizadora, y está lo histórico-político. O sea, hay un encruzamiento, no solamente hay un entrecruzamiento entre el sonido y la imagen, sino entre lo íntimo y lo político, y lo doméstico y el mundo por fuera de lo doméstico. Es una película que es del encierro, sin embargo, las sombras del exterior y el sonido del exterior se inmiscuye en ese orden doméstico, y es allí donde funciona el concepto de puesta en escena. La verdad que es una película, para mí es una alegría enorme tener, además creo que estamos frente a una cineasta que habrá de crecer. Y por otro lado, mucho, ¿no? Habrá de crecer mucho con su cine, y además es una cineasta que recién empieza, y este es un festival que desde sus inicios, cuando Wang Bing no era Wang Bing pasó por Doc Buenos Aires. No digo que ojalá Mercedes sea nuestra Wang Bing latinoamericana femenina, es otro el tipo de cine que le interesa. Pero sí quiero destacar que siempre nosotros hemos tenido el radar puesto, tanto quien me precede a mí, en Monteagudo, en tratar de identificar dónde están los cineastas, las nuevas mujeres o hombres cineastas que estén pensando, filmando la realidad, que estén interrogando la realidad a través de una cámara, o dejándose estimular por lo real para poder luego traducir los efectos de un estímulo en una película. Así que esos son los 2 elementos de apertura. Vamos a cerrar con otra película de Perrone, ya no en carácter de estreno mundial, pero sí casi internacional. La película se vio en Brasil, que es Pibes, y es una película bastante parecida. Yo diría que son películas hermanadas, 420 con Pibes. Pero no me voy a poner a hablar de todas las películas porque si no es larguísimo. Hay una posibilidad de que en el cierre tengamos un otro estreno mundial. Hay un director muy conocido que está terminando un corto y está en el proceso de montaje. Si lo llega, él o ella me prometió que si el film lo terminaba, lo íbamos a tener. Así que yo cruzo mis dedos, porque primero que nada admiro al cineasta o a la cineasta, para dar un poco de suspenso, y a partir de esto ver qué pasa. Ojalá lo podamos tener. Uno de los cineastas que ha estado presente a lo largo de toda la historia del Doc Buenos Aires, además es uno de los enormes y necesarios críticos teóricos que tiene el cine contemporáneo, es Jean-Louis Comolli, sin duda uno de los más grandes intelectuales que tuvo y tiene la cultura francesa en el cine, miembro en algún momento de los más radicalizados, de los Cahiers, pero siempre quizás excedió un poco a esa tradición cayerista. Comolli acaba de hacer un retrato
de otro cineasta que es Nicolas Philibert, un cineasta que en Argentina la mayor parte conoció su obra, una de sus películas que fue una especie de boom, que fue Ser y Tener. No sé si se acuerdan, aquella película sobre una escuela y un maestro con los niños. La película es un retrato de uno respecto del otro, y no sobre esa película, sino sobre la obra. Que lo ideal, si nosotros fuéramos millonarios, era hacer una retrospectiva completa de Philibert junto con la película de Comolli. Pero bueno, esa, como dijo, no quiero usar las palabras de un expresidente que decía, te la debo, pero sería mi propia deuda para con el festival. No a ustedes, sino primero conmigo. Porque uno, para sentir el deber que le debe a alguien, debe sentir que se lo debe a uno primero que nada. Entonces eso sería lo ideal. Pero bueno, por lo pronto podemos recuperar y sostener la presencia de Comolli, que a mí me resulta muy importante que esté. Alguien que suele estar también por aquí es James Benning. No es que vamos a tener un film solamente de James Benning, pero sí un Benning acompañado de, acá sí voy a leer, yo no leo cuando hablo, pero esto sí, pues son 500 nombres, acompañado por Alessandro Focaretta, Germán Ayala, Andrea Novoa, Francesca Swampa, Leticia Simoes, Melissa Liventhal, Gabriela Domínguez Rubacalva, Fabiana Salgado, Yuki Kodato, Jamel Thompson, Jaime Guerra. Es una película colectiva, bien del estilo no sé si observacional estrictamente, pero digamos esa preeminencia que tienen los planos en las películas de Benning, que él participa, y se llama el film Dancing in the Street, o 13 grados de separación. Ya lo verán. Hay una película que pasó por Mar del Plata el año pasado, pero me parece que está bien volver a revisarlo. Es un cineasta que yo he apoyado personalmente, a partir de lo que considero es una de las grandes películas de este siglo, que es Irak, Año Cero, la película de Abbas Fadel. Nos vamos a pasar ahora a la que fue la última película, que es Peter Bread, ¿no? Estuvo en Mar del Plata, y me parecía que es una película que es libanesa, iraquí, francesa. Me parecía que era una película importante de revisar nuevamente, a propósito de que la situación de grandes masas de hombres y mujeres y niños y niñas que viven en una especie de suspensión en el tiempo, en el espacio, que son todos aquellos que migran pero que no son aceptados y viven en campamentos en las afueras de algunas ciudades. Bueno, esta película remite a un mundo que ya no es el mismo. El contracampo de eso es pensar dónde están ahora y qué están viviendo con lo que estamos viviendo aquellos que vimos un año atrás, ¿no? Entonces me parecía que era importante retomar la figura de los nómades que tienen el imperativo nómade, no por ser nómades, sino porque se trata siempre de llegar a un lugar mejor al que se está. Y en este momento no hay ningún lugar a donde ir. Entonces esta sería un poco la razón. Además de que nos interesa seguir la obra de un cineasta. En esta tenemos también dos cortos que acompañan aquí, que es Ese furioso deseo sin nombre, de Florencia Colman. En cierta medida está relacionado con la maternidad. A mí me hizo acordar a uno de los últimos cortos, el último corto, porque ahora tiene un largo, Artabash Peleyan. No tiene nada que ver con la película de Peleyan, pero hay una película de Peleyan sobre un nacimiento, y algunos planos de la película me remitía un poco a eso. Es una película amable que tiene que ver con una cierta sensibilidad cercana, no solo a lo maternal, sino a una forma de mirar algo vinculado con la maternidad, pero más allá de esa, desde el punto de vista de una cineasta. En la película está Suquía, que es una película de Ezequiel Salinas. Bueno, simplemente voy a decir, es una película que filma un río de Córdoba
es un placer enorme lo que él puede llegar a hacer con filmar tan solo un río que borda la ciudad y que en líneas generales es un río que nadie mira, y en la forma en que la mira Salinas es notable. Luego tenemos nuestra vía del cine más experimental de Gustavo Galupo, en Refutación de Troya. Ustedes se acuerdan que está el cine de los artistas, esta película viene un poco de esa mano, un poco por Estupía, el gran Eduardo Estupía, así que llega por allí esta película que hubiese estado en esa muestra también. Dentro de estas películas iniciales tenemos 2 estrenos mundiales. Yo quiero decirlo de los estrenos mundiales sin 2 énfasis. Primero, si están las películas, no es porque son estrenos mundiales, pero si son estrenos mundiales los tengo que decir, porque es parte de la retórica institucional, no de nuestra muestra, nuestro festival, sino de los festivales. Y no decirlo me parece un acto de falsa humildad. Anunciarlo con bombos me parece un acto de prepotencia. Me parece que lo más honesto es cuando sucede decirlo, pero sí quiero decirles que si no, las películas, hay 3 estrenos mundiales. Si las películas no fueran lo que son, no, de ningún modo yo estaría programándolas porque son estrenos mundiales. Nunca creí en eso, pero sí me parece que cuando sucede hay que decirlo. Voy a empezar por el medio, que es una película israelí de Erez Peri. El film se llama One Way Street. Es una película muy inteligente que una cámara está situada en un balcón y observa una calle de Nueva York. Pero sobre eso, lo que sucede con el sonido le otorga, le prodiga múltiples capas de significación. Esa película después dialoga con uno de los films que pertenecen a una de las retrospectivas que tenemos. Después voy a decir cuál. Así que esa es una de las películas en carácter de estreno mundial de Israel a Estados Unidos, desde ahí. La otra es una película también de una situación de dislocación, porque Omer Etminani es originariamente, ganó el Bafisi, no sé si se acuerdan cuando empezó el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, cuando añade la competencia latinoamericana, vi una película rarísima llamada Inmortal. Bueno, yo estaba en el jurado, le dimos el premio, fue de inmediata, estábamos en esa ocasión en el jurado, bueno, no me acuerdo quiénes estábamos, pero me acuerdo que fue muy, muy rápida fue la deliberación en esa ocasión, creo que duró 2 minutos y nos pareció la película diferente. Pasó un tiempo, no se sabía nada de él, y hizo un film. Lo misterioso de Etminani, no sé cómo se dirá, es que no vive ni en Teherán, ni mucho menos. Vivió un tiempo en España y en la actualidad vive en Barranquillas. La película de él es sobre el momento del proceso de pacificación en Colombia, y toma una comunidad y sobre todo una mujer, Victoria, el título de la película es Victoria, que en ese sentido lo que vemos es qué hace ella ahora que no se va a dedicar más a la lucha, cómo se reinserta el mundo. Este es el problema de la película, y además está embarazada. Entonces, de algún modo la película va siguiendo los pasos de esta mujer. Por momentos es una película que juega con un registro duplo, tiene una cosa absolutamente documental, y hay cosas que dan la impresión que son del orden de la ficción. Tampoco hay una preocupación por plantear en qué registro está situado,
pero permite ver algo de Colombia que no siempre se ve y que siempre se ve en función de las disputas, las contiendas o los enfrentamientos armados, sino que aquí está desplazado hacia una situación muy peculiar, que es una mujer que deja la lucha y entra en otra lucha, que es la lucha de la supervivencia, teniendo a su vez en su vientre un niño. Entonces esto es lo que la película trabaja. Y por último tenemos la película probablemente más provocadora en el mejor de los términos, que para mí implica la palabra provocación, que provoca pensar, no provoca escandalizar. O sea, no es puede ser escandalosa, muy probablemente para muchas personas lo pueda llegar a ser. La película se llama El triunfo de Sodoma, de Goyo Anchou. Es un film que va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Por suerte, porque si no tuviéramos películas que den que hablar. Y va a dar que hablar porque me parece que es una película que recoge el gran desorden simbólico en el que estamos inmersos. Más allá de la pandemia, porque la película no habla de eso, pero sí habla de esta retórica que se vuelve tan necesaria como el lugar común, que puede ser el patriarcado, la lucha contra el patriarcado. Hay algo de esto que está constantemente. Hay un llamado a una absoluta disolución de las categorías identitarias con las que vivimos la sexualidad, hombre-mujer. O sea, es un posmundo en ese sentido de las categorías. Es una película organizada en capítulos. El sustrato, la sustancia es siempre documental, se le inserta, literalmente se le inserta, cuando la vean van a poder ver por qué, algo que tiene que ver con una mínima organización de ficción, pero la película probablemente sea de lo más interesante para poder entender el desorden simbólico que ha implicado no solamente la revolución verde, no ecológica, de las mujeres, que igual aquí hay también una retórica orientada hacia la revolución verde en un sentido más fuerte, en lugar de las especies y qué sé yo. O sea, toda la lectura del especismo, eso es uno de los elementos que está también allí. Pero en el medio de esto está toda una forma de emancipación de los placeres corporales y se ve de todo en esta película. Es decir, que es una película donde el sexo es un lugar, es un efecto de superficie, y como efecto de superficie es un lugar de placeres de todo orden. Placeres que para ciertas morales probablemente no tengan nada de placer, sean del orden del horror, de lo asqueroso y muchas cosas por el estilo. La película es genial formalmente, es una de las películas más creativas que yo haya visto recientemente. Loca, absolutamente tan loca. O sea, el desorden simbólico del mundo político, social, sexual, también está de alguna manera sumido en una forma cinematográfica que también reproduce una reinvención de las posibilidades que nos permite el cine digital. Pero al mismo tiempo que sucede eso, hay pequeñas citas a Eisenstein, a Buñuel y a otros grandes de la historia del cine, que aparecen por allí inmersos en esta especie de trabajo sobre una forma amable de trabajar con lo caótico del tiempo en el que se vive. Así que ahí está El triunfo de Sodoma, que bueno, sospecho que dará que hablar. Probablemente haya una conversación con Goyo en el momento antes del estreno, y Goyo me propuso, él quisiera estar disponible en una sala que él va a tener para hablar con todos aquellos que tengan dudas cuando venga la película. Así que bueno, el triunfo de Sodoma está asegurado, ¿no? Así que veremos qué pasa cuando les toque ver la película. Es una película que tiene la furia de nuestro tiempo. El inicio, por cierto, ya solo el inicio del triunfo de Sodoma es un momento donde uno siente
ahí estamos, ese es el tiempo presente. Ahí se condensa el malestar del presente, en todos sus órdenes. Y me parece que eso es muy valioso de poder mostrar. Marcelo Céspedes por siempre es el pequeño homenaje, o no tan pequeño homenaje, que le hacemos a Marcelo. Marcelo es un cineasta que fue... Me está entrando sonido de alguien, Rolo, como si alguien abrió... Ahí cerró. Marcelo es un cineasta, no solamente produjo una cantidad de películas, sino hizo las suyas. Y revisándolas, algunas no había visto, a otras sí había visto. Y la verdad es emocionante ese tipo de documental que se ha perdido. Ese tipo de encuentro donde uno va, por ejemplo, a un lugar donde hay gente que no tiene vivienda y habla con esa gente y trata de entender por qué significa qué significa, cómo se vive, a qué representa y cómo se puede constituir una lectura entre lo singular, aquel que padece la falta de, pongamos un caso, como es por una tierra nuestra, o Buenos Aires, Crónicas Villeras, en donde uno tiene una aproximación que yo creo que en el cine contemporáneo argentino se ha perdido un poco, que es de ir al terreno y entrar en una zona de franco diálogo con la situación que se está viviendo, ¿no? O sea, no hay un distanciamiento estético, sino que hay un encuentro directo entre cineasta y personajes y situación y comunidad y espacio y lo político. Lo cual no significa que no haya un trabajo estético, de hecho lo hay, y muy poderoso. Así que las películas que vamos a pasar son Los Totos, No Tan Vista, que es un corto, Por una tierra nuestra, Hospital Borda, Un llamado a la razón, Buenos Aires, Crónicas Villeras, Pulque, Un instante en la patria de la felicidad, que habrá sido la felicidad en nuestra patria, algún día llegará, y La ballena ballena. Estas son las películas vinculadas con producción o dirección por parte de nuestro querido, realmente querido Marcelo Céspedes, porque era un gruñón, es cierto que era un gruñón, pero no quiero decir que era un gruñón y que adentro tenía un niño interior, no creo ni en los niños interiores, no todas esas cosas, pero realmente era un hombre que no daba vueltas. Si le parecían las cosas que era así, si era asá, era asá. Y me parece que reconocía bastante bien dónde estaba cuando había impostura y cuando había honestidad. No, y eso me parece una forma de medir que él tenía. Y creo que eso está en su cine en alguna forma también. Ya falta menos, les juro que ya falta menos. Dejo el homenaje a Céspedes y paso a nuestra sección de autores. Fíjense, nosotros desde el inicio, tanto en la era Monteagudo, como los 3 periodos que a mí me ha tocado estar detrás de la programación, el concepto de autor es muy importante para nosotros. Más que el concepto de autor, la vieja idea de la política de los autores, pero quizás no trabajada de la misma forma que los calleristas de la década del 50 lo trabajaron, o cómo esto se popularizó y hasta en cierta medida se pauperizó la idea de la política de los autores. Para nosotros no lo es, en tanto que seguimos entendiendo que como referencia, yo de un modo bastante crítico a la idea del autor, pero me parece que sigue siendo metodológicamente una forma de poder agrupar un conjunto de películas que llevan la firma de alguien y tratar de entender qué está pasando en una doble inscripción. La inscripción de un tiempo que talla en el autor, en el cineasta, hombre o mujer, o lo que sea, cómo el tiempo talla una mirada y cómo la mirada de este cineasta también recoge lo que el tiempo lo convoca. Entonces esta es un poco la idea general.
tratar de entender tópicos y formas cinematográficas que aparecen en estos cineastas, y los cineastas elegidos son los siguientes. Primero que nada vamos a tener una retrospectiva completa de Philip Wernell. Philip Wernell es un cineasta inglés que todo su trabajo prácticamente, excepto la última película que se llama Intimate Distance, que esta es la película que dialoga con One Way Street, el film de Eres Perry, que es una película inquietante, ya vamos a hablar, pero el resto de sus películas en líneas generales siempre ha estado en relación con el extraordinario filósofo francés Jacques-Luc Nancy. De hecho, una de las películas que pasábamos, que es Outlandish, Strange Foreign Bodies, es un film que es el propio Jacques-Luc Nancy, se deben recordar la película, la adaptación que hizo, que en realidad es una adaptación magnífica, Claire Denis, sobre la experiencia de ¿saben? Jacques-Luc Nancy tiene un corazón ajeno, digamos, sigue vivo porque hizo un trasplante de corazón. Y este concepto de sentir, digamos, la vida de uno sin ser la vida propia, porque el corazón no es de uno, y lo llevó a un libro magnífico donde él cuenta esto, ahí no me puedo acordar en este momento el título, que es el mismo de la película, ya me voy a recordar, pero Outlandish, Strange Foreign Body, es un momento que él cuenta esto, o sea, no es es un poco lo que está en el libro, pero lo mira a cámara, ¿no? Así que esto es uno de los elementos. Una película que pasó creo que por el Bafisi, fue Big of Harlem, 21 Stories in the Air, que es aquel hombre que vivió con un cocodrilo y un tigre en un 9º o 10º piso en Harlem, un delirio, vivir con un tigre, ¿no? y un cocodrilo. Bueno, los textos de aquella película también eran de Nancy. Y The Flying Proletarian, el proletario volador, sería, también cuenta con textos de Nancy. Después vamos a pasar a un film ya menos conocido de él, que es The Girl with the X-Ray Eyes. Y First Saw the Light, primero vio la luz. La otra retrospectiva que tenemos es de una cineasta de la ciudad de Hamburgo, una cineasta que, no sé, disculpen, están martillando, está en una obra, están martillando hoy también. Bueno, la cineasta alemana Maya Connors es una cineasta de Hamburgo. Yo la he programado, fue ganadora con uno de sus cortos en el Festival de Physique, en el Festival Internacional de Cine en Cosquín. Y hace rato que yo tenía en mente hacer una retrospectiva con sus cortos, porque me parece que es una cineasta inteligentísima, de muy bajo perfil, muy poco vista. Trabaja mucho con materiales que no son suyos, es decir, con found footage, o directamente no found footage, looking for the footage, es decir, no algo que encuentra, sino va en búsqueda de materiales que ella quiere para algo en particular, y sobre eso monta una suerte de cine que por momentos oscila entre una ficción o ciencia ficción. O sea, no es ficción del todo, pero hay algo que evidentemente se ordena por allí. Y por el otro lado está como la palabra ciencia ficción, hay una invocación a los datos, hay una invocación a los datos y a los datos que no son susceptibles del capricho. Entonces hay algo en este sentido que trabaja en sus películas. Vamos a ver 4 cortos, que va a ser un paquete, digamos, como si fuera un film de 1 hora. Es Diario de un organismo, A Nice Place to Live, The Owls Have Grown as a Big Half Moon y Hypnos. 2 de las películas, de hecho la que ganó en Cosquín es The Owls Have Grown as a Big Half Moon, A Nice Place to Live. Las 2 estuvieron en Cosquín, pero vamos a tener la última película de ella, que es Diario de un organismo,
y una película que no ha sido muy, creo que no se vio nunca, que es Hypnos. Luego decidimos retomar lo que el año pasado hicimos en vivo y en directo, que es Florent Marcy, el cineasta francés. Me parece que el cine de él, si bien vino gente a las funciones, y incluso hubo muchísima gente, sobre todo más que las funciones, cuando dio la masterclass. Me encantaría poder decirles, y probablemente será el año que viene, porque la he visto la película que él en la clase magistral hablaba de una película que estaba filmando con un robot. Bueno, la terminó y es una película de otro mundo. Una película extraordinaria, extraordinaria, que bueno, ojalá en el 2021 y en vivo y con el presente podamos verla. Pero me parece que el cine de Marcé, donde el cuerpo del cineasta es una extensión de la cámara, o la cámara es una extensión del cuerpo, y la guerra no es solamente las guerras, sino que las guerras es un estado generalizado, disperso en la organización, en el orden del mundo contemporáneo, aunque no le pongamos ese nombre, así funciona, es lo que de alguna forma le ha dedicado Marcy a filmar. Entonces, distintos campos de batalla, algunos reconocidos como tales y otros como no, es lo que, como ya habrán visto los que estuvieron presentes a lo largo del año pasado, pero me parece que son películas que se pueden volver a retomar y ver la extraordinaria habilidad que tiene este cineasta, que trabaja solo, edita solo, filma solo, se paga todo solo, ¿no? Es un verdadero kamikaze en cierta medida. Hay dos grandes kamikazes en este sentido del cine contemporáneo que trabajan en soledad. Uno es Sylvain Georges y el otro es Florent Marcy. Ojalá el año que viene realmente podamos tener, porque al menos mi primer visionado sobre la nueva película de Marcy ha sido no esperaba ver algo así. Pero solamente uno entiende cómo llegó a lo que hizo cuando uno ve estas películas. Así que me parece que si no las vieron, es un momento ideal para verlas. Y para los que las vieron, siempre volver a verlas es muy interesante entender cómo funciona su cine. Otávio Almeida es un cineasta vinculado con Cuba, pero brasileño. Las tres películas que pasamos son cortos: Los Niños Lobo, Macao y The Crossing, o la frontera. Son películas que trabajan con el orden, con el concepto del observacional, pero tienen una potencia. Se ven cosas, con el Niños Lobos se ven cosas muy, muy poderosas del registro entre el pasado. Eso también sucede, de hecho, en Macao, y también en The Crossing, por cierto, en cómo hay algo muy, muy ingenioso en cómo filmando el presente se siente la condensación del pasado, ¿no? Y estamos en Cuba, no es cualquier lado. Entonces hay algo de esto que, sobre todo, esto se ve muy claro en Los Niños Lobo, pero también se ve muy bien en Macao. Así que bueno, y también se ve en The Crossing, pues es un viaje en barco que tiene que ver con el inicio de la Revolución Cubana desde otro lugar, ¿no? No tiene nada que ver con eso, y tiene que ver con eso. Así que me parece que es un cineasta que yo tengo la impresión que cuando evolucione en los próximos años, vamos a escuchar más de él. Hay algo más que no lo voy a decir porque tenemos que resolver una cuestión técnica con los que tienen los derechos de las películas. Para mí es muy importante que el festival, y además siento que es una zona absolutamente descuidada en los festivales en Argentina, quizás en el lugar donde menos se descuida sea Mar del Plata, aunque la pérdida de Fernando Martín Peña en su momento, no la dirección, sino la relación o el vínculo de Peña con ese festival, garantizaba un peso del pasado del cine. Yo creo que la relación con el pasado del cine es muy débil en las líneas editoriales de los festivales. Nuestro festival lo intenta, si tuviéramos más recursos sería absolutamente más fuerte,
pero hay algo relacionado con el pasado que es, además, personalmente es una de mis grandes ambiciones para el futuro del Doc Buenos Aires, del 2021 en adelante, de cómo trabajar sobre el pasado del cine. O mejor dicho, más que el pasado del cine, el presente envejecido del cine, ¿no? El pasado siempre es materia del presente, entonces, pero aquellas películas que se hicieron en otro tiempo. Hay una sección con 2 películas a confirmar que si resolvemos una cuestión técnica, que no es menor porque, bueno, por X razones, bueno, probablemente podamos tener esa sección, pero no puedo decir más que eso. Hay 3, 4 películas más en negociación, esa es la verdad. Las negociaciones son económicas. Y las negociaciones económicas, nosotros somos como Argentina y el FMI. El FMI son los agentes de ventas y nosotros somos, bueno, yo no soy Guzmán, pero y visto entender algo de la economía, pero por lo pronto me siento hablando con tiburones que me dicen, no, tenés que pagar 800. Me pidieron por una película cuyo director es realmente, yo accedí, eso es una cuestión personal, cuando uno accede, programa, entrevista, bueno, una vez que terminé siendo amigos, si un día hace una película mala, sabe que nuestra amistad está sostenida por el hecho de que si haces una película mala, yo no la voy a programar, y si tengo que escribir, voy a escribir mal, y si eso arruina nuestra amistad, la amistad nunca existió. Pero siendo un amigo, este amigo, que no es de acá, es un amigo que vive en un país donde ha habido grandes escritores, me dice, no puedo hacer nada porque le vendí los derechos a esta gente, a estos agentes de venta, y además es una empresa de agentes de venta que emplean el nombre de un famoso cineasta, y es muy dura las negociaciones. Así que si logramos convencer a partir de una propuesta que se les hizo, veremos. Y si no lo logramos, no lo habremos logrado en esta ocasión. Hay 2 películas más o 3 que podrían llegar a añadirse, pero esto sería lo que va a ser este año, esta versión del Doc Buenos Aires. No tengo más nada que decir, he hablado bastante, me doy cuenta, siempre me sucede. No sé si hay preguntas o qué sé yo. Seguramente están las preguntas de los lugares donde vamos a pasar las películas. Bueno, en todos los cines, ¿no? Sería hermoso. Todos los cines virtuales. En todos los cines virtuales sí, que podamos vamos a estar ahí con el Doc Buenos Aires. Pero vuelvo a recordarles, hoy vamos a estar enviando la información con la programación hasta el momento. Como les dice, como acaba de decir Roger, hay películas que se están cerrando y secciones también, así que van a estar recibiendo periódicamente más información. Pero tenemos una pregunta de Fernando Brenner, que le vamos a pedir que se desmutee. Ahí te estoy. Ahí estamos. Ahí estamos, Fernando. Hola, Roger, Carmen y el resto de la gente. Mirá, nada, una cosa que quería preguntar, que un poco ya habló de esto Roger, era, bueno, del homenaje a Marcelo, si iban a dar justamente Por una tierra nuestra, que fue, digamos, que tiene una actualidad increíble después de pasados 35 años, pero que además, bueno, fue su película que era, creo que si no me equivoco, fue su segundo cortometraje, pero fue la película que lo proyectó internacionalmente. Además, bueno, ella respondió que sí, que esa película va a formar parte de la proyección. Así que no, y lo otro que quería preguntar era el espacio que tenía el cine latinoamericano. Hablo de una película colombiana, de un realizador brasilero. No sé si con eso termina el material latinoamericano del festival. Mira, en principio 2 cosas. No pude, si bien yo tengo en cuenta género y países como algo fundamental, no pude tener esos criterios como primordiales,
por la situación en la que nosotros estamos pasando. El poco tiempo de llevar adelante el festival por un lado, y por el otro, los problemas de... yo no sé cómo van a ser los festivales argentinos de aquí en más, con digamos, no es una devaluación lo que hemos vivido, pero el dólar está, no sé ni qué va a estar, pero pagar un screening fee hoy, yo estaba pensando que quizás si vendo un riñón podemos hacer perfecto el año que viene los festivales, porque la realidad es que es impagable. O sea, imagínese que incluso aparte es de locos, porque la gran parte de las películas que alguna película latinoamericana que en algún momento insinué, me pedían 600 euros. No, o sea, pero es Argentina. No, 600 euros. Las mediaciones que tienen muchos cineastas por necesidad con los agentes de ventas es un problema. Y al revés de lo que pensábamos, la, la situación generalizada de la pandemia, donde todo es muy precario, bueno, al contrario, hay más pedidos de pagos, más que nunca, porque la justificación es, estamos todos en la lona, así que todos tenemos que poner, pero hay lugares donde hay que poner, hay otros donde no tenemos que poner, excepto nuestro amor y la dedicación. Yo quiero cambiar la condición menesterosa con la que trabajamos y estoy seguro que de persistir el festival vamos a ir hacia otro sistema de producción. De todas maneras, hay muchas películas argentinas y las películas argentinas son latinoamericanas. Igual, perdón, Sí. Roger, quiero aclarar, tenemos películas, tenemos la película uruguaya, esta película sobre la maternidad, que acaba de ganar un premio también en un festival de Uruguay, a mejor documental experimental, y también la película de Benning se inició en digamos, todos los que componen los autores son todos latinoamericanos, a excepción de Benning, que es norteamericano. Digamos, la película es una especie de experimento, llamémosle, donde Benning propone un relato breve y todos los demás tienen que imitar ese relato, pero siempre transformándolo. Entonces, es una suerte de teléfono descompuesto que va generando una mutación de imagen, una construcción narrativa muy interesante. Son todos autores latinoamericanos, de distintos países de América Latina, que se encontraron con Benning en Cuba. Y de ahí entonces surgió la idea de esta película. Así que creo que hay una representación. No, y aparte Otavio, digamos, Octavio, por es supuesto. brasilero cubano, El chico iraní es una película colombiana en el fondo, o sea que si uno hace las cuentas, Sí. diría que hay más latinoamericanos que de otra cosa. Lo que sí no hice las cuentas, pero porque no podía pensarlo desde ahí. Igual hay, entre hombres y mujeres más o menos no hay una disparidad terrible, pero no fue el criterio con el que programé. Yo había planteado, de hecho llegué a programar, ya en enero tenía unas 6 películas de mujeres, por algo que yo había planificado para hacer en sala, pero bueno, eso lo descarté porque no lo quiero hacer online. Quiero que sea cuando el festival o el mundo, o si entendemos que el mundo quedará así para el fin de nuestros tiempos, bueno, lo revisaremos. Roger, ¿podés Pero comentar sí. de la charla esta que vas a tener con el crítico francés? Sí, es algo que tenemos que, está a confirmar, pero está. Tendríamos una charla con Marcos Usal, que es o sea, yo le he mandado, o sea, sé que lo vamos a hacer porque lo conozco, pero todavía no he recibido respuesta, ¿no? Entonces lo dejé medio como hasta no decir, pero la idea es charlar con Marcos Usal sobre la tradición del cine de lo real en Francia, o sea, qué ha pasado con el documental. Él es el actual director en jefe de Los Caídos del Cinema. Pero no he recibido respuesta, lo cual me preocupa un poco, pero yo sé que lo vamos a hacer, por eso no quise decir nada, Carmen.
No, pero si pero me decís para sembrar la semillita. sembrar la semillita. Bueno, va a haber muchas Vamos a tener otras actividades, charlas. va a Va a haber haber muchas otra. actividades que también las vamos a ir comunicando en las redes y les vamos a enviar gacetilla. Pero dejemos el suspenso, porque antes estaban preguntando por Latinoamérica y tenemos acá a una compañera de Chile, Marisol Águila, que tiene una pregunta también para hacer. Hola, hola, saludos desde Chile, Rolando, Roger, Carmen, muchas gracias. Yo entiendo que hay algunas películas que van a ser georreferenciadas solo para Argentina, pero también hay otras que vamos a poder ver desde el resto de Latinoamérica. Entonces quería saber si va a estar especificada la distinción entre las que se pueden ver desde allá y las que se pueden ver fuera de Argentina, para Sí. no perderse Cuando tanto. no esté especificado es porque se van a poder ver. Cuando Si no, esté especificado no, cuando no, es Ah, que sí. ok, pero hay un porcentaje de algunas. ¿Cómo vamos ahí Estoy, entre las? eso es algo que es parte de negociaciones complejas. Ok, Esa es la verdad y ahí yo estoy tratando en algún caso de ver si se puede convencer a algunos. Hay otros que de entrada dijeron que no. Cuando llegue entre el jueves y el viernes va a estar, si la charla con Marcos se hace, tiene que estar, o sea, va a estar finalizado, y eso va a llegar con los respectivos restricciones o no restricciones. Hay una restricción lógica que va a tener gran parte del material, es que nosotros no podemos hacer subtítulos en inglés. Entonces, en ese sentido va a haber una exclusión lingüística para todo aquel que no hable el español respecto de lo que estemos pasando. O sea que aunque sea abierto, los australianos que no hablen español no van a poder ver las películas, algunas películas. Otras tienen subtítulo en inglés, o sea que sí. Pero es algo que recién el jueves o el viernes vamos a poder determinar ya todo. Para no decirte esta sí, esta no. Cuando llegue el último comunicado con el cierre, allí va a estar justamente esa mención, como también, aunque parezca tonto, apta, prohibido y todas esas cosas que... O sea, claramente la de Goyo no es apta es apta para 18 con reservas. Así que también vamos a estar aclarando eso. Bueno, los colegas tienen toda la información, aparentemente. Última chance si alguno quiere preguntar algo. Si no, van a estar recibiendo todos la información por mail. Les recuerdo, el mail de prensa es docbuenosaireспrensa@gmail.com. Ahí pueden hacer consultas, pedidos de notas, no solo para hablar con Roger y Carmen, sino también con los directores que participan de la muestra, que van a estar a disposición. Les agradecemos una vez más a todos la participación en este día feriado. Demuestra cuando el cine importa. Le están tirando abajo la casa a Roger en este momento, pero bueno, no sé qué está pasando. Que cuando el cine tiene una propuesta detrás, como lo ha tenido durante sus 20 años el Doc Buenos Aires, permita reunirnos y encontrarnos virtualmente, como también va a ser esta edición. Carmen, Roger, ¿algo para agregar? No, No, yo muchas agradecer que gracias. estén ahí todos con sus caritas en en este mundo de caras fijas a veces, en los congresos, por ejemplo, y otras veces no, gente que habla, se gesticula y mira. Así que les agradecemos mucho, mucho, pero mucho que hayan estado con nosotros. Y bueno, ojalá les agrade las películas y las pasen bien dentro de lo que se puede pasar. Gracias a todos. Bueno, gracias.